Son las mañanitas por Neón 89.3. A nivel de Biblia, vamos a lo que venimos. Señores, lo prometido es deuda, parte 2, Moisés. Hoy sí, Moisés. La saga. Moisés y Moisés. los 10 mandamientos. ¿Tú llegaste a ver la novela del que daba en el 5? Yo te dije a ti el día que hicimos, la semana pasada, la primera parte de Moisés, que lo primero que me salió en Google cuando puse de que Moisés y los 10 mandamientos fue la novela brasileña. Que todo el mundo era bonito. Moisés. ¿En qué nos quedamos? Resumen de la primera vez. Exacto. Sí, recordemos entonces que hablamos de Moisés en la primera etapa, nacimiento, puesto en una cesta, lo que develamos el mito, o develamos el nombre, el origen del nombre del Moisés para los niños. Porque lo pusieron en una cesta, lo echaron en el agua, lo recogió la hija del faraón. La hija del faraón mandó a que lo criaran, quien lo crió fue la mamá de Moisés directamente. Bueno, pues Moisés se encuentra con el Señor, la zarza, develamos el porqué, la canción de Richie Ray Bobby Cruz no dice yo soy la salsa, sino yo soy la zarza, y es hablando acerca del encuentro de Moisés con Dios, figurado, quizás con un resplandor en una zarza. También cuando el faraón no quería dejar ir al pueblo y todas las pestes que mandó el Señor al pueblo de Egipto para que faraón viera que tenía que dejar al pueblo de Israel, hasta que finalmente lo dejó ir porque mataron a todos los primogénitos, incluyendo el de él. Entonces faraón dijo, no, pues váyanse de aquí, pueden ir, cojan todo lo suyo y se van. Se fueron y entonces al cruzar, el faraón no aguantó la presión, salió a buscarlo para matar al pueblo, y el pueblo entonces tuvo que cruzar el Mar Rojo. En el Mar Rojo, Moisés clama a Dios y Dios le dice, pon la vara sobre el agua, y el agua se abrió. Cruzaron. Al otro lado, el pueblo de Egipto entró, y cuando iban a tratar de cruzar, el mar lo cerraron. El Mar Rojo. Se fue en todo lo egipcio. Entonces Moisés del otro lado cantó, y ahí terminamos a nivel de Biblia de la semana pasada. Recordando que entonces están los hebreos en el desierto con sus dos carpas. Correcto. La nube, una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Ya tú sabes, ahí andan los tipos. Es volumen nada más, Isabel, para que se entienda el concepto de día nube, de noche fuego. Resulta que vamos a entrar en materia. Esto todo está en Éxodo, lo pueden encontrar en Éxodo, acerca de todo lo que pasa con Moisés desde su nacimiento hasta, lamentablemente, su muerte. Sucede que cuando están en el desierto ya, el pueblo empieza a gritar hambre, profesor, porque la comida se acaba. Se complicó la jugada. Lo primero que al pueblo le da es sed. No tenemos agua, tenemos sed. Que el pueblo empieza a decir sed. Tenemos sed, necesitamos beber agua porque tú nos sacaste de Egipto donde teníamos agua. Esa fue una de las cosas con las que Moisés tuvo que lidiar todo el tiempo que vivió en el desierto. Porque allá teníamos tal vaina. Faraón era duro y Faraón no daba agua, el agua no nos faltaba. Sí. Y tú no trajiste para acá seco. Entonces, ¿qué tenemos? Moisés oraba a Dios, Señor, este pueblo, dime, tú me hiciste sacarlo. Porque la excusa de Moisés siempre fue esa. Señora, no fui yo. Que fue Dios que lo mandó. y después de que casi hasta lo mata, Moisés fue y dijo, sí, está bien, yo lo voy a hacer. Entonces, cada vez que el pueblo le decía algo, Moisés iba dando el más fuerte. Oye lo que hay. El pueblo tiene sed. Entonces Dios le decía, tranquilo, acércate a la piedra, háblale a la piedra, o tócale. La primera vez fue que le dijo, tócale con tu vara. Le dio a la piedra, agua dulce en el desierto. El pueblo saciado de agua, bien. Pero el pueblo era insaciable. El pueblo después empezó a decir, ahora tenemos hambre. Oye, eso. Necesitamos alimento. Y donde tú nos sacaste, la cebolla, el ajo, el arroz, los huevos, el pollo, eso no nos faltaba. Allí comíamos todos los días 5 comidas mínimo diario. Y tú no trajiste para acá para pasar hambre. Vuelve de nuevo. Allá teníamos moro, paella. El faraón era duro. El faraón de vez en cuando mataban unos becerritos, una vainita y comíamos bien. Bueno, pues entonces vuelve Moisés para donde el hombre. Dios. Tienen hambre la gente. O sea, estamos hablando de que es un resort y ahí va Dios a cada rato. Ahí va Dios, exacto. Llegó Dios a resolver la vaina. Tienen hambre. El Señor le decía a Moisés, ok, oye lo que vamos a hacer, Moisés. Dile a todo el mundo entonces que se levanten temprano, que voy a hacer caer. Voy a hacer caer para que recojan. Que se levanten temprano, que voy a cocinar. Para que recojan el maná, que así fue como se le puso, un pan. El maná. Es decir, levadura y un alimento que para un tema de resistencia, científicamente ya estudiado, era un buen alimento. Entonces, temprano por la mañana, coronado de maná, el desierto. Estaba Dios horneando pan. ¿Quién? Pan por un tubo y 7 llaves. Eran los hermanos Villar versión celestial. Ya tú sabes, un saco de pan. Un saco de pan. Entonces, el pueblo se saltaba su pan.
Pero pan todos los días está fuerte, profesor. Claro. Es verdad, porque ellos duraron mucho Cónchale, ahí. pan todos los días, papá. Y el menú de Dios estaba como limitado. Ya, nada más era pan y agua. Era un menú de los años aquellos en el barrio, cuando no había nada en la noche. Pan con agua. ¿Qué pasó entonces? Vuelve el hombre para donde Dios. ¿Qué va a pasar? Dios, Esa es la Dios, no temática. habrá un salamito ahí. Tú no tendrás. Papá, no, por lo menos poner un chino de mantequilla. Una cosita para los muchachos porque están secos. De ahí viene el famoso maná del cielo. Sí, sí. Entonces, cuando el pueblo vuelve y se le queda a Moisés, Moisés vuelve donde Dios. Dios le dice, bueno, pues está bien. Yo voy a hacer que caigan codornices. ¿Qué? Para que coman carne los muchachos. Un resort, profesor. Es un hotel que tiene Todo incluido. Todo incluido. Yo lo que me imagino es que llovía mulo de pollo del cielo, mulito de codorniz. Sí, chicken nugget. Chicken Chicken nugget cae en el cielo. Dije, ok, chicken nuggets, ponme 2 piezas, por favor. Ala y pechuga. Después Bueno, se quejan de que Dios, no hay barbecue, no hay una salsita, no hay nada, chicken nugget seca. para que lo sepa. La gente es insaciable. Codorniz por un tubo y 7 llaves. La gente se hartó. Ya la gente volvía a decir, oye, me estamos hartos de comer codorniz ya. Y Moisés empezó a lidiar con este tipo de cosas porque el pueblo se le quejaba a Moisés. Porque el pueblo le decía a Moisés, tú fuiste que nos sacaste de Egipto, donde estábamos bien, a nosotros nos faltaba ¿Quién nada. más se van a quejar? Entonces, Moisés, claro. Moisés, el súper. Y Moisés el que tiene, exacto, la CONE. La CONE es Moisés que la tiene. Okay. Entonces, Dios entonces va y habla con Moisés y le dice a Moisés, ellos se enfrentaron, tuvieron un enfrentamiento, se encontraron con un pueblo por ahí también en el desierto, con los amalecitas, sí, y los amalecitas casi se lo lamben a todos los israelíes, los hebreos, ahí en el desierto. Y para poder ganar ese pleito, tuvo Dios que decirle a Moisés, dile a Aarón, tu hermano, para que te levanten la mano, y mientras la mano tú la tengas arriba, yo le voy a dar la victoria al pueblo. Pues Moisés ya ni fuerza tenía, pues señor, Moisés fue, dice la Biblia, que cruzó fue con 80 años, cuando cruzaron al pueblo. Y entre un capítulo y otro, fácilmente pasan 10 y 20 años, y la Biblia no te lo dice. Pero fácilmente entre un capítulo de un libro a otro capítulo ahí mismo, te pasan 20 años como que nada es nada. Entonces, ganaron la batalla, derrotaron a los amalecitas, porque el Señor le dio la victoria al pueblo. Bueno, pues resulta que aquí es donde viene buena la vaina, porque entonces Dios le dice a Moisés, Moisés, tenemos que hablar. Sí, porque está todo fuera de control. Hay que organizar la vaina. Porque el pueblo era mucho, señor. Hablamos de 400,000 nada más hombres, sin contar niños y mujeres. No eran 5 gatos que habían cruzado. En habían el cruzado medio del desierto. Un paquete de gente había cruzado para allá. Y era normal que pasaran cosas. Donde hay mucha gente, siempre hay un bobo. Lo de Nueva York. Nueva York tiene demasiada gente y por eso siempre hay un tema. Sí, seguro muchas cosas, muchas violaciones. Muchas cosas raras, muchas vainas que no iban, muchas cosas que se iban por la izquierda, que pasaban por debajo de la mesa. Dios le dice a Moisés, vamos a poner esto en orden. Entonces yo necesito que tú subas para el monte. Y en el monte sube tú solo. Cogieron para el monte Sinaí. Vamos a hablar porque yo tengo que poner esa vaina en orden. Es que Dios se le apareció al hombre. Y se le apareció Dios al hombre en el monte. Moisés sube al monte Sinaí y se aparece. Dice la Biblia que Él dejó en el primer encuentro, porque hubo 2 muy puntuales. En el primer encuentro, él se fue obviamente con Aarón para que y otro hermano que no tengo el nombre exacto ahora mismo, y para no perderme aquí buscando. Y lo dejó ahí. Dijo, ok, el Señor me dijo que yo soy el hombre. Yo soy el que voy a entrar a hablar con él. Ok. Ustedes me esperan ahí. Esa fue una. Y la otra fue que él subió con Josué. Que después de Moisés, el próximo miércoles, vamos a hablar de Josué. Hey, Josué, muy dura la historia de Josué también. Bueno, pues entonces Josué era el niño lindo de Moisés. Josué era el hombre joven, fuerte, que prometía. Y Moisés apostaba a él. Entonces subió con Josué al segundo encuentro, pero igual lo dejó a orillas, no lo dejó entrar. No, porque a la oficina donde de Dios, estaba el hombre, a la oficina de Dios nada más entra No, Moisés. es que ahí, Sí, es que Dios le dijo a él, ven tú, porque si pisa a otro que no sea tú aquí, fácilmente se muere. Porque no tenían, humanamente hablando, no aguantaban el poder Ese ki. de entrar. El ki, papá, de Vegeta se le rompía la vainita esa, el medidor, la gente no podía pisar ahí. Sí. Entonces, él tenía que entrar solo. Y ahí entonces es donde viene el Dios a darle a Moisés los 10 mandamientos. Qué duro, Wow. qué duro. Dime una cosa. Me dicen que cuando Dios se aparecía, entraba con un sonido muy particular. Sí, Sí, la Biblia habla de que Dios tenía. era con trueno y vaina, era Raider que Aquí llegaba. tenemos el sonido cuando Dios entra, cuando Dios llegaba a los sitios. Atención. Es una exclusiva. Cuando Dios llegaba era así que sonaba. Loco, tú sí No eres, relaje, tú loco. sí eres blasfemo, de verdad. Dije, ¿cómo es que suena? Dios, cuando. Ey, A la derecha, venga. Lo que pasa ahí, venga. y esto es breve, aquí, ¿qué es lo que está pasando? No, no es cierto, el sonido de Dios existe.
Eso hay. Dice que Dios entraba con trompeta. Con trompetas. Ahora trompetazo limpio, profesor. El del director de la banda más grande del mundo. En el capítulo 20 de Éxodo, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto. Ese ego de Dios en ese tiempo no andaba en gente. Dios es otro después de Jesucristo, señores. Después de Cristo, Dios es otro. Me lo cambiaron al hombre. El hombre en ese tiempo, además del ego, no andaba en gente. Mochaba gente porque sí, porque quiero mocharlo, mochado y ya. Eran tajantes las leyes. Claro, porque recuerden que Dios, cuando creó a Adán y luego de su costilla hizo a Eva y los puso en el paraíso, solamente le dijo: de ese no coman. Y ya, Dios no le puso más regla al hombre. Pero como desafinó la mujer y engañó a Adán también, que también fue otro malocorita que cayó en ese gancho, entonces Dios dijo: a ustedes no los puede tratar como la gente, a ustedes hay que tratarlo como animales. Así que se me van de aquí. Y después de ahí, Dios no andaba en gente. Entonces dice: Dios también entró de que cuando comieron la manzana. Güey. hey, yo no te dije que no te comas eso. ¿Y esa manzana qué estaba? Aquí faltan manzanas. Yo dejé 20 y nada más 19. Dice: no tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Oh. Dios era así. O sea, cuando los papás de los hijos eran malos conmigo, yo castigaba a los hijos hasta la cuarta y quinta generación. No andamos en eso, para que ustedes vean que yo soy Dios. Wow. Porque Dios era en una ira tiempo completo después de lo de Adán. Entonces, aquí viene, ya entrando al capítulo, al versículo 12 del capítulo 20, dice, empezando con los mandamientos, dice: el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor. No mates, no cometas adulterio, no robes, no de falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicie la casa de tu prójimo, no codicie su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Esa es una pregunta, Darling. ¿Los mandamientos tienen orden? Sí, en cuanto Porque a... los católicos no, los enumeran, pero en la Biblia no están necesariamente enumerados en orden, ¿o sí? hay un orden en cuanto a 1, 2, 3, 4, 5, pero no por prioridad. De que el 1 es no mate, porque es el más grave. El 2 es no fornique, porque ese es el primer mandamiento que siempre nos han vendido es: amarás a tu No, Dios. pero ya eso no lo dijo, eso Dios no se lo dijo a Moisés. Eso lo trajo Jesucristo fila de años después en el Nuevo Testamento. Que ahí es donde cambian y Cristo cierra todos los mandamientos, la ley, que así era que se llamaba, la ley de Moisés. Todo el mundo se acataba a eso. Entonces Cristo vino y dijo: no. Yo digo que solamente dos. Ama a Dios con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces esos dos, tú Ya. haces todo lo demás. Si tú haces, claro, porque el que ama a su prójimo como a sí mismo no lo mata, no le coge la mujer, no le codicia lo suyo. Entonces él se roto. Digo, debería, ¿no? Entonces, voy a leer en la versión Reina Valera 1960 para que entiendan más o menos cómo se establece aquí en ese orden como tal. Dice, en el versículo 12 dice: honra a tu padre y a tu madre para que los días te sean alargados en la tierra. Lo mismo: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de su prójimo, lo de su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿No habla algo de dioses, de adorar? Sí, al principio él le dice eso, empezando el capítulo 20. ¿Qué le dice? Él le dice: a usted no va a adorar más a dioses que no sea a mí. Oye, Dios está con Moisés, en el mundo están hablando de que mira, lo que tienen que hacer los hebreos es no adorar a dioses que no sea yo, no maten, no codicien, ve dile eso a ellos. Oye, esta vaina. Yo soy el hombre. Atiende. Entonces, Nada, mami. el tema es que Moisés, después de eso, que le dan esos mandamientos, que son los mandamientos famosos, porque no se habla de los otros. Después de ahí, Moisés, señores, se fue 40 días y 40 noches. Esa fue la segunda parte donde Moisés se queda ya en el monte más tiempo, solo, con Josué haciéndole guardia y el pueblo abajo esperándolo. 40 días y 40 noches. Y en esos días, Dios dándole órdenes, le decía: si agarran a un ladrón, si alguien roba y lo agarran,
tiene que devolver lo que robó con intereses. Si alguien es hallado en acto con temas sexuales, podrá ser apedreado. Si alguien mata a un ladrón en pleno acto, no podrá ser condenado. Y le da una serie de reglas. Si los animales que sean, no se coman los animales que una bestia haya matado, no se lo coman, eso no. Si maten ustedes, sí, ustedes se lo pueden comer si lo matan ustedes. Y por ahí María se va. Y le dan una serie de mandamientos para que él baje al pueblo, porque los 10 mandamientos son famosos porque es como que el primer insight de los mandamientos, y como que son mandamientos fuertes, mandamientos contundentes, pero después de ahí él le da una constitución a Moisés. Mira, esa es la constitución. Sí, lo de no comer tal cosa. Exactamente, es una constitución donde están todas las reglas. Dile al pueblo que eso es lo que tiene que hacer, esa es mi ley, y ve y dícesela a ellos. Entonces, pasó del capítulo 20 hasta el 30, por ahí, 31, Dios y Moisés hablando, y Dios dándole mandamientos, dándole órdenes, dándole ahí pasaron sugerencias. 40 días. Moisés se fue para allá y duró 40 días y 40 noches por ahí arriba. Y el pueblo abajo, ¿con quién estaba el pueblo abajo? No solo, desesperado. Con el hermano Moisés. Con la nube todavía lo seguía, tenía la nube. Sí, esa nube siempre estuvo ahí. Pero no es lo mismo cuando tú no ves al capitán del barco. Tú no estás viendo a los hombres. Eso es como usted sabe que aquí nuestro antiguo presidente, el anterior presidente no hablaba. Usted no lo sentía porque el hombre no hablaba. Qué buena comparación tú estás haciendo. Entonces tú decías, oye, el hombre no habla, ¿qué es lo que pasa? Se está diciendo esto en el pueblo y el hombre no aparece. Entonces pasaba lo mismo con Moisés en esos días. Pero era que Moisés estaba ahí arriba con el hombre. Entonces vamos a darle, como ya acabo de resumir esa parte de que eran prácticamente 40 días, 40 noches recibiendo fuetazos de arriba para poder llevarle al pueblo, nos fuimos directo, en vivo y directo, al capítulo 31 del libro de Éxodo, donde entonces aquí ya básicamente Dios está terminando con Moisés para mandarlo al pueblo. Entonces aquí en el capítulo 12 él le habla del día del reposo, le habló del día del reposo también, le dijo del sábado, le dijo yo necesito que ustedes los viernes recojan y hagan todo lo que van a hacer y tengan su comida ready y tengan toda su vaina guardada, porque el sábado no andamos en eso. El sábado tienen que estarse tranquilo en mi casa ahí comiendo sin joder mucho. Ahora, ¿Le habló del diezmo también? No, ahí no se habla del diezmo. Pero entonces ahí viene mi confusión en materia de denominaciones religiosas. Por ejemplo, ¿quiénes son los que guardan el sábado? Ahí, obviamente, Dios le está diciendo eso a su pueblo, que es Israel, sí, los cristianos. Pero actualmente, los adventistas. Los adventistas. Sí. Entonces, ustedes los cristianos evangélicos, los domingos. Ninguno, profesor. Ningún día, ¿verdad? No, porque cuando Cristo entonces hace acto de presencia, es lo que te digo, me cambiaron al hombre. Cuando Cristo hace acto de presencia, Cristo agarró esa ley. ¿Tú sabes lo que hizo con ella? Se la pasó por... Cristo agarró, esa es la ley. Préstamela. Ahora es esto lo que va. La comprimió, le hizo un sí. Le hizo un sí, pues. Archivo comprimido. Dios dijo de que no, pero esto es muy grande. Sí, 2 gigas. Esto es 50 megacables. Exacto. Dije, papá, ¿qué pasa? Ya tenemos terabytes en la nube y toda esa vaina. No, espérate. Y la llevó a un terreno o a un sentido diferente. Cristo le da un sentido, más de amor, más de empatía. De hecho, se contempla o se establece que Cristo es quien nuevamente vuelve a hacer un lazo de unión entre Dios y el hombre. Sí. Cuando Adán desafinó, ya Dios dijo, se puede morir todo. Y yo voy a hacer lo que yo quiera con el que a mí me dé mi gana. Hasta que llega Cristo y dice, Dios mío, que en ese tipo cogió tu solo latigazo por esa gente que al final de la jornada son unos desgraciados todos. Concha, hay que tenerle mucha piedad entonces al pueblo. Y que Cristo era Dios mismo. Era el mismo Dios, 100% hombre, 100% Dios, Cristo. Era como que Dios hizo un clon de él y dijo de que yo soy muy duro, mira cómo me sacrifiqué. Entonces, en el versículo 18 del 31, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, una iPad 3 y una Galaxy Note de 15 pulgadas. Y andaba Moisés ahí, pa. Con sus 2 tablas. La primera aparición de una tablet en la Biblia es Moisés cuando Dios le entrega los mandamientos. Ahora que se pone bueno, cuando Moisés va bajando. 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Oye, eso, lechuga. O sea que eso, lechuga, oye. No, yo estoy prestando atención. En una tabla de piedra. Mira, esto es lo que va. Y yo, o sea, que siempre se ha dicho que la primera tablet. Es la primera tablet. Es la primera tablet oficial. Y yo quiero creer que Dios, obviamente, en esos días. A Dios con su polochecito negro como Steve Jobs ahí haciendo su tabla en programación. Su lentecito así circular. La nueva tablet de 5 pulgadas, generación 8 de nuestro Ay, Dios.
I heaven. Dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, oye como ya le ponían, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos lo que le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos. Oye, Aarón es peor, porque Aarón, hermano de Moisés, que pudo ver el power de Dios de ahí también, Pero porque se lo iban a linchar. porque ese es el tema, que Aarón estaba indefenso, Aarón no podía Eran sofocarse. 400,000 tigres que le decían, Aarón, no, oye, tenemos hambre, no hay nada, tenemos 40 días sin ver a Linda, construyen un Dios, Para nosotros adorar y ver si nos dan algo del cielo, que es yo. Sí. Era fácil en ese tiempo creer lo que sea. En ese tiempo, hasta en la tierra tú creías y ya eso es mi Dios. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelo. Dos cosas importantes aquí. Tenían oro, porque recuerden que Faraón dejó ahí al pueblo con todo lo suyo. Faraón le dijo, recojan su vaca, sus mujeres, su ganado, su prenda de oro, todo, y se lo llevan. No lo queremos aquí, cuando lo dejó ahí de Egipto. Y la otra es que según este lógicamente leído versículo bíblico, los chamaquitos andaban también con su prenda. Sí, no, que era medio egipcio, tenían su Era flow egipcio, brazalete, su brazalete, su arete, su vaina. Andaban pimpeados los muchachos. O sea que desde ese tiempo, No ese eran, concepto. eran esclavos, pero no eran toditos pobres. No, y ya en el desierto no eran esclavos porque era un pueblo libre. Ya se le habían ido, pero efectivamente, y cuando lo dejaron irse con todo lo que ellos tenían, no se lo quitaron. O sea que en ese sentido quería resaltar eso. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma de buril e hizo de ello un becerro de fundido. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se presentó el pueblo a comer y beber y se levantó a regocijarse. O sea, ya el pueblo armó un teteo con un maldito becerro de oro. Con un cerdo de oro. Con un becerro de oro. Un becerro. Sí. Entonces, un becerro de oro. ya había un party, una vaina, había un ambiente, güey. Nadie se acordaba de Moisés. No, Moisés encaramado, fajado, escribiendo con Dios. Ya Moisés casi. En reuniones, exacto, en Zoom, en Zoom, algunas reuniones importantes, y ya él venía quizá bajando, descendiendo del monte con esos dos peñones. Pues sí, como. No, Dios, espérate, que tengo que poner la. Esta no la entendí. Repíteme esa, que no la entendí. 40 días en una reunión y eso te quiere bajo teteando. Y 40 días y 40 noches que no se habla de alimentos. Creemos que el poder de Dios, obviamente, es tan fuerte que quizá ni hambre sentía físicamente Moisés. Sí, sí. Entonces dijo Jehová a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. En 40, y Moisés, pero ¿y cómo? En 40 días, tan rápido. Exacto, yo imagino la reacción de Moisés. Pero yo lo dejé bien. Pero ya Dios, que lo ve todo, ya Dios sabía en lo que estaba el pueblo. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se ha hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Oye a Dios hablando con Moisés. Y los consuma. Y de ti yo haré una nación grande. O sea, Dios le está diciendo a Moisés. Oye, lo que yo voy a hacer, yo voy a borrar eso. No, Dios le está diciendo, entre líneas, pidiéndole permiso. Deja que yo agarre y lo prenda en fuego a todo. Y Moisés, obviamente, respondió. Moisés entonces oró en presencia de Jehová y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Dios le dice a Moisés: el pueblo que tú sacaste. Y Moisés le dice a Dios: no, el que tú sacaste. Entonces, ¿por qué ha de hablar de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. O sea, ya ahí Moisés le está dando un coaching a Dios para que Dios no prenda en fuego el desierto con todo lo que vivían ahí. Entonces Dios, obviamente. Pero Moisés no ha bajado todavía. Moisés está convenciendo al hombre. Está convenciendo al hombre de que no prende en fuego a la gente abajo. Entonces
Volvió Moisés descendiendo del monte, trayendo en su mano. O sea, Jehová se arrepintió y dijo que también, que no lo iba a hacer, que no lo iba a prender fuego. Viene Moisés bajando con las 2 tablas del testimonio, la tabla escrita por ambos lados, de un lado y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Sí, eran 2 tablas de lado y lado. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. O sea, Josué le está diciendo, ahí abajo hay un murmureo, hay una vaina de que se va a armar un lío. Y Moisés le dice, no, yo lo que estoy oyendo es de canciones. O sea, Moisés no estaba viendo con sus ojos carnales humanos lo que sí estaba pasando en el pueblo, que era problema. Entonces aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las dienzas, ardió la ira de Moisés y agarró las 2 tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Rompió las 2 tablas. Rompió todo, Moisés. Yo imagino. Pero es que dale, o sea, estamos hablando de que lo primero que le dice Dios es, mira, Moisés, dile a esa gente que no adoren a nadie, que yo soy el hombre. Y cuando bajan un ratico ya tienen un becerro de oro, como que... Al mediodía ya tenían otro Dios. O sea, le dio agua. Le dio maná. Le dio, me dijiste que llovieron del cielo, llovieron codornices. Le dio nube, le dio fuego. Wi-Fi. Sí. Luz de noche. Sí. Y aún así siguen, o sea, es que los seres humanos, eso es una... profesor, dígalo. Eso es un símil muy interesante de que por más cosas que nos dé Dios, en un momento de que sintamos esa necesidad o esa soledad, lo vamos a abandonar. Nosotros abandonamos a Dios a cada muchísimo más. Profesor, si yo me atrevería a decir que casi todos los días, profesor, cuando usted tiene situaciones en el día, usted mira para otro lado y no para donde Dios, pues usted dice, pero nada más a mí me pasa, pero ¿será que yo le hice algo a Dios? Que me ha pasado tanta vaina. Entonces, pero humanamente buscamos auxilio o refugio en otras cosas. Eso a mí me dio demasiado. Cuando yo vi eso, yo me reí muchísimo. No, es que en verdad, o sea, el hombre sube a buscar los mandamientos y cuando vuelve tienen otro Dios. Hay otro Dios y con otro reglamento. Yo vengo a traerle las reglas, Dice, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. O sea, el pueblo era malo de entrada. Desde el día que lo sacaron de Egipto, sabíamos que iban a ser unos malagradecidos, que no iban a valorar nada de esa vaina, que vieron que Dios abrió el mar y que lo cerró y hundió a todo egipcio, que le dio fuego, que le dio nube, que le dio pan, que le dio carne. Como quiera. Ellos eran malos en su corazón, esos tipos eran malos como quiera. Y por eso, entonces, es que ellos hacen esto del becerro. Y en la conversación de Moisés y Aarón lo que le está diciendo es eso. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, Aarón, nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Bueno, pues hay oro, pues vamos a hacer becerro. Y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. O sea, él fue a buscar los que no se habían doblado. Sí. ¿Quiénes todavía creen en Dios? ¿Quiénes todavía no se doblaron con lo del becerro? Nosotros, lo de la tribu de Leví, los hijos de Leví, pues vengan. Y les dijo así, ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno en su espada sobre el muslo. Pasad y volved a la puerta, de puerta a puerta por el campamento. Y matad cada uno de su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. O sea, ese día se la enviaron a 3,000. Porque él dijo, no podemos tener esa cizaña metida entre el trigo, hay que matarlo. Y lo mataron. Entonces, ya concluyendo, y para que usted, profesor, confirme si... O sea, bajan los mandamientos, no matarás. Oye esto, pero Moisés dijo, espérate, esa regla no puede ser todavía. Esa regla tan bien, Dios. Él la rompió. La rompió. El pueblo todavía no tenía... regla. El pueblo no sabe nada. El pueblo no sabe nada. El pueblo no sabe nada. Oye, qué interesante. Pero ven acá. Moisés dijo, la regla en ese momento estaba sometido como un proyecto de ley.
Cuando Moisés descendió del monte Sinaí era para probarla con el pueblo en el Senado. ¿Y qué hizo el, Moisés? el Senado no estaba en eso porque el Senado dijo que nos olvidamos de esa vaina. Y Moisés agarró y dijo, pues entonces el proyecto de ley yo lo voy a romper. Para yo entonces ahora matar un palo aquí que hay que matar. Mira, ¿verdad? Tú no se ríe, pero es verdad. Ay, Dios mío. Entonces, concluyendo, habló entonces luego de la matanza. Entonces dijo Moisés, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y Jehová, ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo porque habían hecho un becerro, el becerro que formó Aarón. O sea, ahí termina el capítulo. Y le dio una copia, a ver, le dio otra copia, o todavía no pasa eso. No, ya Moisés obviamente lo sabe. Ya Moisés lo sabe. Ya era solamente transcribir. Porque ya Moisés conocía los mandamientos. Fueron 40 días y 40 noches. Es una materia. Si en un mes tú no te aprendes una clase. Sí, ya realmente. Ya Moisés, lo que se Hay entiende es que ya. técnico más corto. Exacto, que dura menos de un mes y una semana. Entonces Moisés ya seguro tenía eso ya aprendido, memorizado. Y obviamente luego lo plasma. Aunque en ese momento no deja ver en claro qué fue lo que pasó en ese momento. Ahí simplemente Dios perdona al pueblo de no matarlo. Y entonces agarra y le dice, ahora muévanse a donde yo les dije que se muevan. Les voy a mandar un ángel que vaya con ustedes. Pero yo, al que peque contra mí, yo le tengo lo suyo guardado. Y más para adelante vemos que efectivamente, que cuando hablemos de Josué lo vamos a ver, pero un adelanto hoy. De ese pueblo, Dios le prometió la tierra prometida. ¿Tú has escuchado el término de la tierra prometida? Bueno, el pueblo de Israel, capitaneado por Moisés, correcto, iban hacia la tierra prometida porque era la promesa de Dios, donde fluye leche y miel. Entonces, lamentablemente ese pueblo maldito, corrompido, Dios no podía permitir que entraran ahí. Porque sin tener nada eran desacatados. Imagínate teniendo algo. Y confírmeme que ya había gente. Y ya había gente. O sea, ya estaba ocupada la tierra. Alguien se le adelantó. Era tan prometida que se le habían prometido a alguien. No, le invadieron, fue. Entonces, ninguno de esos entraron. Ninguno de la generación que salió de Egipto hacia el desierto entró a la tierra de Canaán. Todos murieron en el desierto. Entró una nueva generación donde estaba Josué y Caleb como esa cara de la nueva generación, que fue quien entonces llegó con el pueblo hacia la tierra. Dios los castiga por su desconfianza. Yo no creía. Totalmente. Era como que vamos para la guerra a invadir esa tierra de Canaán y todos dijeron de que esa gente son más alta, más fuerte. Sí, eso fue ya cuando, cuando la comisión de los 12, que Moisés lo manda a inspeccionar la tierra. Bueno, pero en Josué vamos a ver todos esos detalles. Me encanta. Tenemos aquí bots a través del 849-401-8903. Estamos encima del tiempo de la pausa, pero voy a poner por lo menos dos. Me voy con este. Dale, pero tú no dijiste cómo fue que Moisés le pidió la vaina a Jesucristo. Fue que le dijo, pero papá Dios, pero tú me hiciste mover esa gente y tú no me has buscado la logística. Y esa gente tiene hambre. Esa gente nosotros le dijimos que cuando llegáramos al poder o la tierra prometida, lo íbamos a nombrar y le íbamos a dar un par de carguitos bacanos, pero danos la logística porque esa gente está desesperada. Stalin, pero tú te sorprendes porque Dios le dio de todo a ellos y ellos se pusieron a la bomba de cerro. Pero, y Gonzalo que dio en campaña, Dios, todos votan por Luis. Más bots. Esa es la razón por la que los hijos de Leví fueron lo que posteriormente administraban el servicio a Dios, claro. Administraban la adoración a Dios. Eran los que cantaban en el levitas, porque fueron los únicos que no se doblaron, y no se pusieron a adorar el becerro de oro. Wow. Y ese fondo. Mira, hay una más temprano. Vamos a ponerla que es de José, de Carlos también, ¿no? A ver. Buen día, los muchachones. Mira, si no una de las razones
por la cual Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Fue por la actitud que tomó al momento de accionar lo que Dios le había indicado, de hablarle a la piedra para que emanara agua. Entonces él la golpeó. Sí, estaba airado. Y a nivel de teología se establece que la piedra o la roca representa es a Cristo. símbolo de Cristo. Entonces por esa acción que Moisés realizó, no le fue permitido entrar a la tierra prometida. La vio de lejos, mas no entró. Es correcto, para acatar eso, Me imagino que con Josué, en el momento que Moisés solamente la vio la tierra, no pudo entrar en ella, porque en ese episodio, ya a finales del capítulo, el pueblo obviamente va y le pide agua nuevamente a Moisés, que tienen sed. Señores, Moisés estaba alto ya. ¿Y usted cree que es fácil? Coja usted con 500,000 gente para un desierto y atiéndalo usted, a ver si es verdad que usted es duro. Moisés aguantó todo ese tiempo, 40 años duraron en el desierto. Todo ese tiempo porque Moisés hablaba de ahí con Dios. Y era como reconfortante cada vez que él hablaba con Dios y veía que Dios metía mano. Pero ya Moisés estaba alto y viejo. Entonces ese día, que queremos agua. Óyeme, pero ¿qué es lo que tanto joden? Me tienen alto ya. Cónchale, pero ustedes no se sacian, Barça de TMR. Me tienen loco. Yo me imagino a Moisés quilladísimo. Y entonces cuando Moisés va donde Dios, ya Dios parece que tenía un casera grabado. Que nada más le daba play. Dios le tiene una grabación. Le tiene una grabadora, Mira, tú sí pides, loco. Mi hermano, usted sí fuña. Si Moisés se acaba del pueblo y Dios se acaba de Moisés. Lo mismo siempre era. Entonces, claro, entonces Dios le decía, dale a la piedra, háblale a la piedra para que. Entonces Moisés le habló y la piedra no tiró el agua. ¿Qué? Moisés se quilló y le metió tremendo palo a la piedra. Yo estoy diciendo que queremos agua. Y entonces ahí, sale el agua, pero efectivamente él da un punto interesante desde el punto de vista teológico. Cristo representa la roca, la piedra. Y obviamente si tú haces un símil con esta simbología, él golpeó a Cristo. Entonces, él no entró a la tierra prometida, no fue porque golpeó a Cristo, fue porque él desobedeció a Dios. O sea, ya él ahí estaba airado, exaltado y quilladísimo, y se lo demostró a Dios que él no estaba conforme y que estaba quillado. Y entonces Dios dice, no, pues tú no vas a hacer nada para allá, mijo, ya. Tú te vas a morir aquí también en el desierto. Más bots al 849-401-8903. Pongo hay unos cuantos que tienen escritos y notas, son un poco largas. Ahora voy a poner, no importa. Arlene, mira, yo tengo un jefe que fue hizo la ruta esa y me dice que él caminando hace el tramo del desierto como en 2 días, que él no entiende cómo es que esa gente duraron todos esos años. Que parece que fue que Dios lo metió en el mismo desierto a dar vuelta en el desierto. Creo que fueron 40 años. Que él no entiende, que él caminando hace ese lapso de tiempo con agua en 2 días. Sí, yo escuché algo así, que la distancia entre lo que era Canaán y donde estaban los egipcios era ahí mismo. No era tan lejos tampoco, era como que Dios lo mareó porque Dios lo estaba procesando. Ya dándole un sentido quizás espiritual, Dios necesitaba a ese pueblo limpio, purificado, para poder entrarlo a la tierra de Canaán, lo que él había prometido. Y el pueblo no estaba en eso. El pueblo estaba con sus costumbres egipcias y con su maldad en el corazón. Entonces Dios permitió todo lo que pasó y le dio señales, y le dio señales, y le dio señales, y le dio señales. El pueblo nunca cambió. Y Dios dijo, además de que van a durar 40 años aquí dando vueltas hasta que cambien. Si no van a cambiar, pues se murieron todos aquí y ya, entramos en una generación nueva. Punto, se acabó. Siguiente. Vámonos con más a través de YouTube, si tenemos unos cuantos. Y también tenemos aquí escritos gente que está poniéndonos texto. Me eliminaron uno de los que iba a poner, pero me voy con esta nota. Esta nota de más temprano, dice. Yo creo que tú estás hablando muy feo, relacionándote con el Señor. ¿Cómo que se pasó eso? No, eso está mal. ¿El qué? Cuando tú dices que eso lo dice, tengo a Dios de mi lado, se llama el usuario. Que cuando dices que Jesús agarró la nueva ley, la ley de Moisés. Que se la pasó por... Ustedes saben, en el código de ustedes, no se hagan. Más. Buenos días, Lechuga, Darling y Starling. Mira, acuérdate también que Moisés, en las leyes que recibe, existen una serie de leyes de salubridad, porque acuérdate que estaban en el desierto. Entonces, por esa razón, hay muchas leyes que hoy al día las pudiéramos considerar
leyes que no tienen sentido. Obsoletas. Como las leyes para las mujeres que tenían la menstruación, muchas de las leyes de los alimentos, pero era porque estaban en el desierto, entonces tenían que tener ciertos niveles de salubridad. La misma circuncisión, que es un acto que los judíos todavía hacen, son leyes y elementos que tienen que ver más con la salubridad para mantener la salud de un grupete de gente que están en el desierto. Por Ya eso, ustedes saben. por eso en el evangelio actual, luego de Cristo, ya la ley no tiene mucho sentido. Porque obviamente no es como tú dices, ya son cosas obsoletas y son cosas que era para el momento, en el contexto en que estaba Moisés. Nos comenta Abner a través de YouTube, Las Mananitas TV, dice, imagínense a Moisés bajando de la montaña, del monte Sinaí, y cuando ve todo eso dice de que, ¡hey! Dice Moisés, hay 7 días más de toque de queda por este desacato. 7 días más. Con libre tránsito de 1 hora. Isaí Polanco dice, algo importante destacar es que el Dios de hoy en día es el mismo del pueblo de Israel. La única diferencia es que la ira, Él la consumió con la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo. Correcto. Muy interesante ese comentario. Gracias, Isaí. Mira, tú sabes que acotando a lo de la tierra prometida, Canaán, que estaba cerca y que aparentemente eso es actualmente donde está Israel, está Palestina. Sí. Ahí está la franja de Gaza. Correcto, una división. Y todavía por el motivo bíblico, por un tema de religión, es que existen todavía el tema vemos las guerras, los enfrentamientos, la gente peleando todavía hoy se está peleando y la Biblia lo dice. Sí. La Biblia lo habla de que ellos van a estar en ese tema constantemente. Hasta el final oigan esto, cuando ese pleito se acabe, es que se acabó el mundo. Efectivamente. Ya cuando ese pleito se acabe, bíblicamente hablando. Para los que creen en la Biblia exacto, y en los para los que creemos, cuando ese pleito acabe y que se resolvió todo fue que Cristo vino. Exactamente. Se acabó lo que se daba. Más, mira, el panel se me revienta. Aquí en YouTube también, sí, hay muchos más comentarios. Dice Stephanie Mendoza, de que darle una duda. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué quiere decir? ¿Significa que hay que mandarle remesa todos los meses? Es una buena forma de honrar. Ay, Dios mío. Usted sabe de lo que habla, ¿verdad? De usted respetar a su papá y a su mamá. Y hay que meterle el diezmo a la remesa. Eso va aparte, dice Stephanie. Félix García dice, la primera tabla es conectada a la nube. Hey. Sí, la de Moisés. La de Moisés, profesor. La de Moisés. Dice por aquí. Pero yo creo que Dios le dio otra tablet. Rafa. Creo que Dios le da los mandamientos otra vez. Dios le dice, yo tengo una copia de Chile. Exacto, tranquilo, que somos como los chinos. Tenemos réplica. Más. Rafael Mieses. Dale por ahí. Una duda. Cuando Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿qué quiere decir? O sea, ¿significa que hay que ponerle remesa todos los meses? Yo conozco a alguien que lo tienen amarrado por ahí y eso, que hay que ponerle el diezmo aparte. Es una buena forma, cariño. Darling, tú eres duro. Buenos días, mis amores. Buen día. Bendiciones para todos. De verdad que tú eres duro y no le pare a eso. Tú estás actualizando y le llegas a los jóvenes con su jerga, ¿verdad? Pero predicándole la palabra de Dios. Así que yo te felicito al programa, de verdad. Y sigan para adelante, no le paren a nada. Ese de los haters. Gracias. No, gracias. Pero ese no fue un tono de hate, pero sí, gracias. Mira, déjame agradecer a Ramón Contreras. A ver aquí. Agradecer a Ramón Contreras, que hace un par de semanas me escribió por el DM. Recuerden que el pasado lunes repetimos un a nivel de Biblia. Él lo escuchó y me dijo, Dios te bendiga, bro. Te acabo de escuchar en Neón hablando de Jacob, Raquel y Lea. Lee el capítulo 29 del versículo 25 en adelante para que ratifiques que José no trabajó 14 años y luego le dieron a Raquel, sino que a Raquel se la dieron una semana después de casarse con Lea y luego tuvo que trabajar 7 años más. Gracias Ramón Contreras por acotar, eso fue el pasado lunes, pero quería leerlo aquí para válido. Agradeciendo, ¿verdad? Que bueno que se tomó el tiempo de escribir y hacerme ratificar en ese sentido. Trabajó los 7 años como quiera, pero tenía a la mujer ya en su casa. Estas son las mañanitas por Neón 89.3.